Buenas tardes a todos. Soy Manuel y bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Bella, hoy tengo que contarte algo que me pasó esta semana. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Buenas tardes, oyentes. Soy Bella y están escuchando Wow Spoken Spanish, el lugar perfecto para aprender español de una manera natural y divertida. Manuel, cuéntame todo. Te veo un poco diferente hoy. ¿Estás bien? Pues, la verdad es que no estuve nada bien hace unos días. Tuve que ir al dentista de emergencia. Y fue toda una aventura. ¿Tú vas al dentista con regularidad, Bella? Sí, yo voy 2 veces al año. Es muy importante cuidar los dientes. Pero cuéntame, ¿qué te pasó exactamente? ¿Te dolió algo de repente? Todo empezó el lunes por la mañana. Me desperté con un dolor muy fuerte en un diente. Al principio pensé que era algo pequeño, que se iba a pasar solo, pero el dolor no desapareció. Al contrario, fue creciendo durante todo el día. Ay, eso suena muy incómodo. ¿En qué parte de la boca te dolía? ¿Era un diente de arriba o de abajo? Era un diente de abajo, en el lado derecho. El dolor era punzante, como si alguien me estuviera apretando el diente con mucha fuerza. Y cuando tomaba algo frío o caliente, el dolor se hacía mucho más intenso. Eso es una señal muy clara de que algo no está bien. Oyentes, ¿alguna vez han tenido un dolor de diente así? Cuéntenlo en los comentarios. Manuel, ¿y cuándo decidiste llamar al consultorio? Esperé hasta el martes. Pensé que con una aspirina y algo de descanso iba a mejorar. Pero el martes por la mañana me desperté y el dolor era peor. Tenía el cachete un poco hinchado y ya no podía ignorarlo más. El cachete hinchado es algo serio. Eso puede significar una infección. ¿Hiciste bien en llamar? ¿Pudiste conseguir cita rápido? Llamé al consultorio del doctor Ramírez, que es mi dentista de siempre. La recepcionista fue muy amable. Me dijo que normalmente había que esperar una semana para una cita regular, pero que si era una emergencia, podían atenderme ese mismo día por la tarde. Qué bien, es muy importante tener un buen dentista de confianza. Oyentes, si todavía no tienen uno, les recomendamos buscar un dentista pronto. No esperen a tener una emergencia. Manuel, ¿cómo te sentiste cuando llegaste al consultorio? Un poco nervioso, la verdad. No soy de las personas que aman ir al dentista. Creo que muy poca gente lo ama. Cuando entré, había una sala de espera tranquila, con música suave y algunas revistas. Eso me ayudó a relajarme un poco. Sí, muchas personas sienten nervios en el dentista. Es completamente normal. ¿Y cómo te recibió el personal? La recepcionista me saludó con una sonrisa y me pidió que llenara un formulario. Había preguntas como, ¿cuánto tiempo lleva el dolor? ¿Es continuo o viene y va? ¿Qué tan fuerte es el dolor del 1 al 10? Esas son preguntas muy importantes para que el dentista entienda bien el problema. Oyentes, en español, cuando describimos el dolor, usamos una escala del 1 al 10. El 1 significa casi nada de dolor y el 10 significa el dolor más fuerte que puedas imaginar. ¿Lo sabían? ¿Qué respondiste tú, Manuel? Dije que el dolor llevaba casi 2 días, que a veces era continuo y a veces venía en olas, y que en ese momento lo sentía como un 7 u 8 de intensidad. Era bastante fuerte. Un 7 u 8 es mucho dolor. Después del formulario, ¿esperaste mucho tiempo? No, en unos 10 minutos, una asistente muy simpática me llamó y me llevó a la sala del dentista. Cuando vi todas las herramientas sobre la mesa, sentí un poquito de miedo. Pero me senté en el sillón, respiré profundo y me dije que todo iba a estar bien. La respiración profunda ayuda mucho cuando estamos nerviosos. Oyentes, ¿ustedes también sienten miedo en el dentista? Cuéntenlo en los comentarios. Somos todos iguales. ¿Y cuándo llegó el doctor, Manuel? El doctor Ramírez llegó en unos 5 minutos. Es un señor muy tranquilo y profesional. Me saludó de mano y me preguntó, Manuel, cuéntame qué está pasando. ¿Dónde sientes el dolor exactamente? Qué buena pregunta. Oyentes,
Cuando van al dentista es muy importante saber describir bien el dolor. Hoy vamos a aprender exactamente cómo hacerlo en español. Manuel, ¿cómo le explicaste tu dolor al doctor? Le dije, doctor, tengo un dolor muy fuerte en este diente de abajo, en el lado derecho. El dolor es punzante y no para. Cuando como o bebo algo, se vuelve mucho más intenso. Y como puede ver, tengo el cachete un poco hinchado. Muy bien descrito. Oyentes, vamos a repasar las palabras clave que usó Manuel. Punzante significa que el dolor es como agujas. Continuo significa que no para. Hinchado significa inflamado. Escríbanlas en sus cuadernos. ¿Qué hizo el doctor Manuel? Me examinó la boca con mucho cuidado. Cuando tocó el diente que me dolía, sentí un dolor muy fuerte y dije, ¡ay! ¡Ahí! ¡Ahí duele! Y el doctor respondió, entiendo, Manuel. Gracias por decirme. Voy a tener mucho cuidado. Fue muy amable. Es muy importante decirle al dentista exactamente dónde duele y cuándo duele más. No hay que tener miedo de hablar. El dentista está ahí para ayudarte. ¿Y qué hizo el doctor después del examen? Me dijo que necesitaba una radiografía para ver el diente por dentro. La radiografía es una imagen que muestra el interior del diente y la raíz. Me pusieron un protector especial sobre el pecho. Pusieron una pequeña placa dentro de mi boca, y en menos de un minuto ya estaba lista. Es rápido y no duele. Solo hay que quedarse muy quieto. ¿Y qué encontró el doctor en la radiografía? El doctor me explicó todo con paciencia. Manuel, tienes una caries muy profunda en este diente. La caries llegó muy cerca del nervio, y por eso tienes tanto dolor. También hay una pequeña infección que está causando la hinchazón en tu cachete. Una caries profunda y una infección. Oyentes, ¿saben qué es una caries? Es cuando las bacterias atacan el diente y hacen un hueco. Si no se trata a tiempo, puede llegar hasta el nervio y causar mucho dolor. Por eso es tan importante ir al dentista con regularidad. ¿Qué tratamiento te recomendó el doctor Manuel? Me dijo que necesitaba un tratamiento de conducto. Me lo explicó así. Vamos a limpiar el interior del diente, quitar el nervio infectado y sellar el diente para que no haya más infección. Después te ponemos una corona para protegerlo. Oyentes, el tratamiento de conducto también se llama endodoncia o tratamiento de raíz. Es un procedimiento muy común. ¿Han escuchado hablar de esto antes? Manuel, ¿cómo te sentiste cuando el doctor te lo explicó? La verdad, me asusté un poco. Le pregunté, ¿va a doler mucho, doctor? Y él me respondió con una sonrisa tranquila. Vamos a ponerte anestesia local, Manuel. No vas a sentir dolor durante el procedimiento. Puede que sientas un poco de presión, pero nada más. Estás en buenas manos. La anestesia local se aplica en la encía para que no sientas dolor. Es una pequeña inyección y después toda esa parte de la boca se duerme completamente. ¿Te pusieron la anestesia ese mismo día? Ese día, me puso la anestesia y limpió el área para reducir la infección. También me recetó antibióticos por 7 días y un analgésico para el dolor. Las citas del tratamiento completo las programamos para los días siguientes. Oyentes, en español, analgésico significa medicina para el dolor. También pueden escuchar calmante o pastilla para el dolor. Son formas de decir lo mismo. Manuel, ¿cómo te sentiste al salir del consultorio? Mucho mejor que cuando entré. La anestesia todavía estaba haciendo efecto, así que la mitad de mi cara estaba completamente dormida. Fue una sensación muy extraña, como si tuviera la cara de goma. Hablaba muy raro. Jaja, esa sensación es muy curiosa. Oyentes, ¿han experimentado tener la cara dormida después del dentista? Cuéntenlo en los comentarios. ¿Y cómo fue la recuperación en los días siguientes, Manuel? Tomé los antibióticos y los analgésicos según las instrucciones. El dolor fue disminuyendo poco a poco. Para el tercer día, ya casi no sentía nada, y la hinchazón también había bajado mucho. Eso es una señal de que los antibióticos funcionaron.
Oyentes, es muy importante terminar todos los antibióticos aunque se sientan mejor antes. Si los dejan a la mitad, la infección puede regresar. ¿Lo sabían? El doctor me lo explicó muy claramente. Aunque te sientas bien, termina todos los antibióticos. La infección puede parecer que se fue, pero si no terminas el tratamiento, puede regresar más fuerte. En las citas siguientes, hicimos el tratamiento de conducto y finalmente me pusieron la corona. ¿Y cómo te sientes ahora con el diente? Perfectamente bien. Ese diente que me causó tantos problemas ya no me duele para nada. Puedo comer y beber sin ningún problema. Parece increíble. Eso es maravilloso, y todo gracias a que fuiste al dentista. Oyentes, la lección más importante de hoy es, si sienten dolor en un diente, no esperen. Vayan al dentista lo antes posible. Cuanto antes vayan, más fácil será el tratamiento. Exactamente. Y también aprendí que tengo que ir regularmente, no solo cuando me duele algo. El doctor Ramírez me dijo que debo ir cada 6 meses para una limpieza y revisión general. Un hábito muy saludable. Oyentes, ¿con qué frecuencia van al dentista? ¿Una vez al año? ¿2 veces o menos? Cuéntenlo en los comentarios. Manuel, ¿quieres que hagamos un repaso del vocabulario de hoy? Sí, por favor. Creo que los oyentes van a encontrarlo muy útil. Vamos, el vocabulario del dentista de hoy. El dolor de diente o el dolor de muela. Punzante, para un dolor agudo como agujas. Hinchazón, para algo inflamado. La caries, que es la cavidad dental. El nervio, la parte interna sensible del diente. La anestesia, que duerme el área. El tratamiento de conducto o endodoncia. La corona, que protege el diente. Los antibióticos para infecciones y el analgésico, la medicina para el dolor. Excelente repaso, Bella. Oyentes, ¿pudieron seguir todas estas palabras? Pueden practicarlas en los comentarios describiendo un dolor imaginario. Por ejemplo, tengo un dolor punzante en el diente de arriba del lado izquierdo. Inténtenlo. Nos encanta ver cuando los oyentes practican en los comentarios. Y si tienen preguntas sobre el vocabulario de hoy, escríbanlas también. Siempre intentamos leer y responder. Ha sido un placer compartir esta experiencia con ustedes hoy. Cuídense mucho, cuiden sus dientes y hasta la próxima. Hasta la próxima, oyentes. Y recuerden suscribirse a Wow Spoken Spanish para no perderse ningún episodio nuevo. Que tengan muy buenas tardes y recuerden siempre, el español es una aventura que vale la pena vivir. Nos vemos pronto.